Hola, ¿qué tal? Seguimos avanzando en teología para todos, teología para todos. Hoy vamos a tocar un tema hermosísimo, precioso. La resurrección de Cristo. Uno de los temas más profundos, hermosos, que en unos cuantos minutos vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes de la resurrección de Jesucristo. Tema crucial, medular dentro de la fe cristiana, dentro de la fe de los hijos de Dios. El hecho de la resurrección literal de Cristo no brota de la historia hermosa de su vida, sino que la historia hermosa de su vida brota del hecho de la resurrección. El escéptico francés Renan dijo, o decía, mejor dicho, ustedes, los cristianos, viven en la fragancia de una tumba vacía. Queridos, este hecho era el tema dominante de la predicación apostólica. Entonces, hace falta conocer a fondo la realidad y el significado del hecho de la resurrección para todo aquel que aspira a proclamar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la importancia de este tema primero es lo singular del cristianismo entre todas las demás religiones. Es la resurrección física de su fundador, esa resurrección supernatural que ningún otro fundador religioso reclama para sí. No hay ninguna historia en las culturas de alguna resurrección, de algún líder de la fe. La fe en Cristo resucitado es absolutamente necesaria, queridos, para la salvación personal. Lo vemos ahí en Romanos 19, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ahí habla de la resurrección, entonces serás salvo. La resurrección de Cristo presta validez a otras tres enseñanzas, doctrinas básicas de nuestra fe cristiana, como es su encarnación, la cual leemos ahí en Hebreos 10:5, donde nos narra, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda hiciste, mas me preparaste cuerpo. Su encarnación, su nacimiento virginal de Mateo 1:18, Mateo 1:18, donde nos narra el nacimiento de Jesucristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 3. Su muerte por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3 nos narra. 1 Corintios 15:3. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Queridos, la resurrección de Cristo afirma el señorío y la deidad de Cristo, como las Escrituras nos lo narran ahí en Corintios, 1 Corintios 15:57, cuando nos narra, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16:31 también nos narra,
Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Su título completo, el Señor Jesucristo, nunca se usa de él hasta después de la resurrección. Entonces, las enseñanzas morales y éticas de Cristo, como tales como el Sermón del Monte, nunca hubiesen tenido tal significado si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Sin la resurrección no hubiese habido un Pentecostés, no habría un Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría poder sobrenatural, supernatural para testificar ni para vivir una vida nueva y resucitada. Su tremenda importancia se ve en el espacio abundante que se le proporciona en el Nuevo Pacto o Testamento. El significado de la resurrección es sin duda más evidente en las consecuencias aterrorizantes y devastadoras enumeradas por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 del 12 al 19, donde nos narra si Cristo no hubiese resucitado, si no hay resurrección. Usted lea ese pasaje completamente para entender la resurrección. Queridos, hay resurrección del Antiguo Testamento, no de Cristo, pero desde ahí se enmarcaba en el Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento, la doctrina de la resurrección de todos los hombres, así como la resurrección de Cristo, se enseña siempre en el Antiguo Testamento. La doctrina de la resurrección aparece tan tempranamente como en el tiempo de Job, probablemente un contemporáneo de Abraham, y se expresa en su declaración de fe ahí en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al 27, donde nos narra: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí Job afirma no solamente su propia resurrección personal, sino la verdad de que su Redentor ya vive y más tarde estará sobre la tierra, y que todos los hombres serán al fin resucitados. Y esto se enseña en el Evangelio de Juan y se enseña en el Apocalipsis. Usted puede leer ahí en Juan 5, capítulo 5, versículos 28 y 29, donde nos narra: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Apocalipsis también en el capítulo 20, versículos 12 y 13 nos dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, hay profecías específicas en el Antiguo Testamento que anticipan la resurrección del cuerpo humano, queridos. Job, capítulo 14, versículo 13 al 15 dice: oh, quién me diera que me escondiesen en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. El versículo 15 nos dice: entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura
de tus manos. Salmo 49:15 nos narra: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 26:19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Hay muchos pasajes, queridos. Oseas 13:14, el Salmo 16, 9:10. No, hay muchos, pero para abundar, pero no alcanza el tiempo. La resurrección de Cristo se enseña específicamente en el Salmo 16, versículos 9 y 10, donde el salmista declara, nos narra: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí el salmista no solo afirma que él espera personalmente la resurrección, sino también que Jesucristo, a quien se describe como el único santo, no vería la corrupción. Esto es, no estaría en la tumba el tiempo suficiente para que su cuerpo se corrompiera, se descompusiera, se pudriera. Este pasaje está citado por Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 24 al 31, y por Pablo en Hechos 13, del 34 al 37, señalando la resurrección de Cristo. Hechos 22, 24 al 31. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es lo que dice. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¡Qué tremendo! La resurrección de Cristo se menciona también en el Salmo 22, donde seguidamente a su muerte declara que Él anunciará su nombre a sus hermanos, donde nos narra: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. La resurrección de Cristo parece también estar anticipada en la tipología del Antiguo Testamento, en el sacerdocio de Melquisedec, ahí en Génesis 14:18, donde nos narra: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. En forma muy similar, la tipología de las dos aves, donde el ave viva es soltada, la fiesta de las primicias, indicando que Cristo es las primicias de la cosecha de resurrección, y la vara de Aarón que floreció habla de la resurrección, ahí en Levíticos 14, del 4 al 7, Levítico 23, del 10 al 11, Números 17, versículo 8. La doctrina de la resurrección de todos los hombres, tanto como la resurrección de Cristo, se establece así, queridos, en el Antiguo Testamento. Vemos las predicciones de Cristo
de su propia resurrección. Frecuentemente, queridos, en los evangelios Cristo predice ambas cosas, su propia muerte y su propia resurrección. Ahí en Mateo 16:21 nos narra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17:23 nos narra: y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y así Mateo 20:17 al 19, Mateo 26:12, Mateo 26, 28 y 29 al 29. Usted lea, búsquelos, para que no nos lleve tanto tiempo este audio. Mateo 26, del 31 al 32, Marcos 9, 32, 30 al 32, Marcos 14, 28, donde nos narra: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Lucas 9, 22, donde nos dice, diciendo: es necesario, Lucas 9, 22, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 18, 31 al 34, Juan 2, 19 al 22, Juan 10, 17 y 18. Queridos, las predicciones son tan frecuentes, tan explícitas y dadas en tan numerosos y diferentes contextos que no puede haber duda alguna de que Cristo predijo su propia muerte y resurrección. Y el cumplimiento de estas predicciones verifica la exactitud de la profecía. Pero también hay pruebas. También hay pruebas, queridos, de que Él resucitó. No solamente dichos, sino pruebas. El Nuevo Testamento presenta una prueba avasallante de la resurrección de Cristo. Al menos 17 apariciones de Cristo ocurrieron después de su resurrección. Y mencionaré algunas de las siguientes. Se le apareció a María Magdalena ahí en Juan 20, del 11 al 17. Se le apareció, esa es la narración más larga, pero también en Marcos 16, 9 y 11 nos narra la misma aparición. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien se había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. También se le apareció a las mujeres, y eso lo vemos ahí en Mateo 28, del 9 al 10. Mateo 28, 9 y 10, donde nos narra: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Se le apareció a Pedro, eso nos lo narra ahí en Lucas 24, 34, donde nos dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Primera Corintios también dice lo mismo, ahí en el Primera Corintios 15, 5, donde nos narra: y que apareció a Cefas y después a los 12. También la aparición de Cristo a los 10 discípulos, que se refiere colectivamente como los 11, estando Tomás ausente, ahí en Marcos 16, 14, donde nos narra: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído
a los que le habían visto resucitado. También se nos narra la aparición a los 11 discípulos una semana después de su resurrección, ahí en Juan 20, del versículo 26 al 29, donde nos narra: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahí ya estaban todos juntos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en Juan 21, del 1 al 23, nos narra la aparición a los 7 de los discípulos en el mar de Galilea. Nada más que es una lectura larga. Usted léala ahí en su casa, en la comodidad de su casa. Juan capítulo 21, del versículo 1 al versículo 23. También la aparición a los 500. Ahí vemos en primera de Corintios 15, 6, donde nos narra: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. También se le apareció a su hermano, a Santiago, su hermano menor. Ahí en primera de Corintios 15, versículo 7, también nos narra: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. También apareció a los 11 discípulos en la montaña de Galilea, como había dicho. Ahí lo vemos en Mateo 26, del 16. Mateo 28, del 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. También vemos la aparición a sus discípulos con ocasión de su ascensión desde el Monte de los Olivos, ahí en Lucas capítulo 24, versículo del 44 al 53. En Hechos capítulo 1, versículo 3 al 9. Vemos la aparición también de Cristo resucitado a Esteban momentos antes de su martirio. Ahí en Hechos 7, 55 y 56. Cuando en su apedreamiento nos narra la escritura: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. También se le apareció a Pablo ahí en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, versículo de 3 al 6. Esa narración la vemos en Hechos capítulo 22, versículo 6 al 11. Él lo dice en su propia carta a los Corintios, en 1 Corintios 15:8 nos narra: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pero también se le apareció al apóstol Pablo en Arabia, ahí en Hechos 20, 24, donde nos narra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gálatas 1:12 y también 1:17 nos dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En el versículo 17 de ahí de Gálatas 1 nos dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vemos la aparición de Cristo a Pablo en el templo, ahí en Hechos 22, del 17 al 21.
Hechos 9, 26 y 30, Gálatas 1, 18, donde nos narra: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. También vemos la aparición de Cristo a Pablo en la prisión de Cesarea, donde nos narra ahí en Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aparición de Cristo al apóstol Juan, ahí lo vemos en el Apocalipsis 1, del versículo 12 al 20. Entonces, el número de las apariciones, la gran variedad de circunstancias y la de evidencias que confirman todo lo que rodea estas apariciones constituyen la más poderosa calidad de evidencia histórica de que Cristo se levantó de los muertos. En adición a las pruebas que nos dan sus apariciones, puede ser aún citarse más evidencia que sostiene este hecho. La tumba estaba vacía después de su resurrección. Ahí Mateo 28:6, donde nos narra: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Marcos 16:6 también nos narra: mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Una vez convencidos de la realidad de su resurrección, muchos querían morir por su fe en Cristo, queridos. Es también evidente que hubo gran cambio de los discípulos después de la resurrección. Su pena fue reemplazada con gozo y fue más adelante. El libro de los Hechos testifica del poder divino del Espíritu Santo en los discípulos después de la resurrección de Cristo. El poder del Evangelio, el cual ellos proclamaron, y las evidencias que sostienen los milagros. El día del Pentecostés es otra prueba importante, ya que hubiera sido imposible haber convencido a 3,000 personas de la resurrección de Cristo, quienes habían tenido la oportunidad de examinar la evidencia, si hubiera sido una mera ficción. La costumbre de la iglesia primitiva para observar el primer día de la semana, el momento de celebrar la cena del Señor y traer sus ofrendas, es otra evidencia histórica. El mismo hecho de que la iglesia primitiva nació a pesar de la persecución y muerte de los apóstoles, sería dejado sin explicación sin Cristo. Y si Cristo no se hubiese levantado de la muerte, fue una resurrección literal y corporal, querido, la cual transformó el cuerpo de Cristo para su función celestial y sigue transformando vidas actualmente. Dado que la resurrección es una doctrina tan sobresaliente, el primer día de la semana esta dispensación ha sido apartado para la conmemoración de la resurrección de Jesucristo y, de acuerdo a ello, tomar el lugar en la ley del sábado, el cual ponía aparte el séptimo día para Israel. La resurrección es, por lo tanto, la piedra angular de nuestra fe como hijos de Dios, de nuestra fe cristiana, y como el apóstol lo expresa en 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, por haber resucitado Cristo, nuestra fe cristiana es segura, queridos. La victoria final de Cristo es cierta y nuestra fe cristiana está completamente justificada. Gloria a su nombre. Ay, Señor, gracias por tu palabra. Sigamos aprendiendo. Dele like, comparta con más gente, para que sigamos aprendiendo juntos. Dios les bendiga y les guarde. Gracia y paz.